Hola, buenas. Mi nombre es José Luis Balondo Crego. Soy docente e investigador en la Universidad de Extremadura y pertenezco al grupo Ardopa de investigación que está radicado en la misma Universidad de Extremadura. Y les voy a presentar esta comunicación que lleva por título Análisis de la representación audiovisual de la prensa de masas a través de un caso de estudio. La serie Damnation, que se emite en Netflix. Bueno, el objetivo de este estudio es analizar la representación audiovisual de la prensa de masas en la transición hacia la modernidad a través de esta serie que hemos citado de ficción, que se titula Damnation y fue estrenada en Netflix en 2017. Relacionando también esa representación con las teorías funcionalistas de los medios. La relevancia de este caso tiene que ver con la similitud histórica entre los acontecimientos que relata la serie y la reciente crisis global financiera de 2008. En ambos casos hay dos elementos que son salientes y comunes a las dos etapas históricas. Por una parte, los desahucios de ciudadanos y por otra parte la falla del sistema informativo y político al advertir de los peligros de una catástrofe de esta magnitud. Respecto a esta última, nos interesa especialmente el papel de la prensa. Como señala Michael Saxon en su texto de Sociology of News de 2003, a principios de la década de 1920 se articulaba la primera asociación profesional de editores de prensa en Estados Unidos. Al inicio de esa convención, los editores adoptaron un código deontológico denominado Canon del Periodismo, que incluía un principio de sinceridad, veracidad y exactitud y otro de imparcialidad, que a su vez contenía la declaración de que las noticias deberían estar libres de opinión o sesgos de cualquier clase. Recurrimos a este libro de Saxon porque ilustra la etapa histórica de aparición de los estándares reflexivos de la prensa de masas a principios del siglo XX. Damnation transcurre en mitad de la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos, narrando un conflicto provocado por los desahucios de granjeros en el medio oeste del país. La serie está inspirada en los hechos acaecidos a principios de 1930, cuando la Farmers Holiday Association convocó una huelga para frenar los abusos de la banca y sus desahucios. Aunque la radio y el cine existían en la época representada en la serie, es la prensa de masas la que funciona como medio popular de comunicación pública en condados del medio oeste estadounidense. En cuanto a las técnicas metodológicas, se ha abordado un análisis cualitativo del contenido específico, del modo en que los distintos personajes representan las instituciones en una sociedad en transición hacia la modernidad dentro de una visión funcionalista de los medios y las instituciones. El análisis de contenido pretende contextualizar los significados de la serie en el actual y contemporáneo contexto social y político. ¿Qué resultados y conclusiones hemos obtenido? Bueno, las instituciones tradicionales, como la Iglesia y los modos de producción primarios, siguen existiendo en esa sociedad que se analiza en esta serie, pero comienzan a extenderse los medios de comunicación de masas y las formas de financiación se popularizan. Los condados cuentan con un periódico local y un banco que concede préstamos hipotecarios. Respecto a estos préstamos hipotecarios, tenemos bastante contenido que alude en la serie a cuestiones históricas que realmente existieron, como en esta foto se atestigua respecto a la representación de una de las subastas que se hacían por un penique de algunas de las granjas que iban a ser subastadas
y en las que la comunidad se ponía de acuerdo para que nadie subiera el precio por encima de un penique, de manera que la estrategia devolvía al usuario, al propietario desahuciado su propia granja. Damnation presenta una prensa local con un papel fundamental en la creación de una esfera pública, en el sentido habermasiano, en un espacio geográfico del condado. Desde el punto de vista narratológico, el predicador y su mujer son los protagonistas del relato. Son ellos los que tienen la iniciativa para cambiar el status quo de esa comunidad y evitar el desahucio de los granjeros. Tienen su propia tribuna pública, la Iglesia del Pueblo, pero necesitan de la prensa local para articular la resistencia contra el poder establecido por los bancos. A lo largo de la serie, el análisis verifica el arco de transformación del personaje que representa a la prensa. De ser un empleado al servicio de los intereses privados de la prensa periodística, se convierte en un comunicador que publicita el conflicto social entre la banca y los pequeños propietarios. El capital simbólico que atesora Amelia, la mujer del predicador, sirve para persuadir al periodista D.L. Sullivan, como se puede observar en esta escena que les voy a presentar a continuación. Esta es una escena en la que por primera vez se encuentran Amelia y el predicador en la serie, y esta intenta tratar de persuadirlo para que, digamos, adopte un estándar de comunicación que dé a conocer a los miembros de la comunidad lo que está realmente pasando, en vez de centrarse en situaciones anecdóticas y cortinas de humo, como la del emperador del helado, que es una noticia que aparece mientras se está desahuciando a los vecinos de la comunidad. El análisis revela la significación revolucionaria de la Iglesia como fuente de solidaridad orgánica, en el sentido que lo entendía Durkheim. De hecho, el periodista escribe un libro con el título de God's Body, el cuerpo de Dios, que viene a ser la proclama que enarbola el predicador y constituye la idea esencial de la lucha social que llevan a cabo. El cuerpo simbólico de Dios es una sociedad cohesionada por unos valores solidarios y articulada por una prensa reflexiva que se apoya en la metáfora tradicional y popular de la comunidad imaginada de la Iglesia. Los medios tienen un papel fundamental en este relato porque creemos que los autores no ignoran el hecho de que junto con la isonomía de las comunidades es necesario la isegoría o la igualdad en la representación, sobre todo cuando, como ocurre en la serie, se pasa de comunidades sincrónicas y numéricamente abarcables en el oeste americano a comunidades asincrónicas y excesivas para la memoria. Ocupan un territorio en el que se está creando un espacio plusmediático que se construye paralelamente al mundo físico. La gente está empezando a alfabetizarse para participar en la esfera pública. La tecnología permite ampliar los tiempos y los espacios. Eso estira esa metáfora del cuerpo de Dios o esa comunidad imaginada hasta los límites en los que sin la ayuda de prótesis mediáticas como es la prensa, se puede quebrar la solidaridad orgánica. Se puede intentar mantener esa cohesión fantasmática a través de contar mentiras para que no se alarme nadie y se mantenga la cohesión. Pero esas mentiras terminan fragmentando la sociedad, como ocurre en la serie, desmembrando ese cuerpo que intenta ser mantenido, intenta ser unido de una forma artificial a través de unos medios corrompidos. Los medios actúan para mantener una falsa cohesión y evitar tensiones entre clases sociales. Esta representación es de especial trascendencia porque en un lugar como Estados Unidos, en esa época, a la expansión territorial y física del Estado federal, se le une la extensión simbólica y efectiva de la prensa de masas. Esa ampliación constante del territorio de la modernidad y sus valores no se produce, sin embargo, sin conflictos y contradicciones, que serán los que más tarde subraye la teoría crítica a principios del siglo XX. De un modo paralelo, en el siglo XXI,
La extensión que produce esta denominada esfera digital no se traduce en muchos casos en beneficios relacionados con la información y la expresión, la libertad de información y expresión, siguiendo ese modelo liberal anglosajón, pero incorrectamente aplicado a veces en otras circunstancias, como el sur europeo, o bajo circunstancias de crisis económica y social, como ocurrió con el estallido de la burbuja en 2008. Bueno, muchas gracias por su atención y estamos aquí para resolver cualquier duda o cualquier sugerencia. De nuevo, pues gracias y un cordial saludo.